Estimados estudiantes, les habla la profesora María Ibelda Valdés y en esta oportunidad abordaremos el tema de elementos conceptuales sobre enfermedad renal crónica relevante para enfermería. Los resultados de aprendizaje: identificar epidemiología, etiología, fisiopatología, factores de riesgo en un paciente con insuficiencia renal crónica. Relacionar los signos y síntomas, pruebas diagnósticas, tratamiento, complicaciones de la insuficiencia renal crónica, relevantes para la elaboración de un plan de atención de enfermería. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal crónica? Se define como una alteración de la estructura o función del riñón, presente en más o menos 3 meses, con implicaciones para la salud. Esto significa una tasa de filtración glomerular inferior a 60 ml minuto, o la presencia de uno o más de los siguientes marcadores de daño renal: albuminuria, proteinuria, alteraciones del sedimento de la orina, hematuria, alteraciones electrolíticas debido a alteraciones tubulares, alteraciones detectadas por histología, anomalías estructurales detectadas mediante estudios por imágenes o historia de trasplante de riñón. En la epidemiología es una afección frecuente que a menudo no se detecta hasta las etapas más avanzadas. Se estima que entre el 9 al 13% de la población adulta en todo el mundo ha padecido la enfermedad renal crónica. En el año 2017, la prevalencia mundial estimada de las etapas 1 y 2 de la enfermedad renal crónica representaba el 5%. La etapa 3, 3.9, la etapa 4, 0.6 y la etapa 5, 0.07. En Chile, en las etapas 3 a 5, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, es del 3%, superior a la que estaba descrita en el año 2009 al 2010, que era de 2.7 en la población general. Esto, si lo vemos en la población adulta en controles de salud, equivale al 12% de los controles cardiovasculares en la atención primaria del sistema público. La incidencia está aumentando y se cree que se debe al envejecimiento de la población. La enfermedad crónica es una afección frecuente que a menudo no se reconoce hasta las etapas más avanzadas. La causa más común en la población adulta es la diabetes. Se estima que 1/3 de los pacientes con diabetes desarrollarán una enfermedad renal, definida por la albuminuria y o una reducción de la tasa de filtración glomerular durante los 15 años siguientes al diagnóstico de la diabetes. La hipertensión es la segunda causa más común. La interacción entre la hipertensión y la enfermedad renal crónica es compleja, siendo la hipertensión una causa y además una consecuencia de la enfermedad renal crónica. Hay causas menos frecuentes, ¿verdad? Estas incluyen trastornos quísticos del riñón, uropatía obstructiva, síndrome nefrítico y nefrótico, glomerulares, como glomeruloesclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, nefritis lúpica, amiloidosis y glomerulonefritis rápidamente progresiva. La fisiopatología, en respuesta al daño renal, se cree que hay un aumento en la presión intraglomerular con hipertrofia glomerular.
debido a que el riñón intenta adaptarse a la pérdida de nefronas para mantener la filtración glomerular. También están asociadas a las enfermedades túbulo-intersticiales. Se cree que es secundaria a una reducción en el suministro de sangre, además de una infiltración de linfocitos y mediadores de inflamación que dan lugar a la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Entre las funciones fisiológicas y metabólicas del riñón están la regulación de la presión arterial, diversas funciones endocrinas y las concentraciones de iones en el líquido extracelular e intracelular, además de la excreción de los productos de desecho. La pérdida de estas funciones provoca varias de las consecuencias directas de la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la limitación de la capacidad de excretar ácido, que provoca hiperventilación, disminución de la presión de CO2. En el músculo, la acidosis activa el proceso enzimático degradador de proteína, provocando pérdida de masa muscular. El hueso libera calcio y fosfatos para amortiguar el ácido, respuesta que provoca una desmineralización e hiperparatiroidismo secundario, lo que aumenta en estos pacientes el riesgo de fracturas. La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 etapas, eso dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Esto es un análisis de sangre que evalúa el funcionamiento de los riñones. En la etapa 1, normal o alta, estamos en una tasa de filtración glomerular de más de 90 ml por minuto. En la enfermedad renal crónica leve, tenemos una filtración entre 60 y 89 milímetros por minuto. En la etapa 3, enfermedad renal crónica moderada, la tasa de filtración es de 30 a 50 ml por minuto. En la etapa 4, que ya estamos hablando de una enfermedad renal grave, tenemos una filtración de entre 15 y 29. Ya en la etapa terminal hablamos de menos de 15 ml por minuto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo incluyen mayor de 50 años, sexo masculino, etnia negra o hispanos, antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad, uso de medicamentos nefrotóxicos, diabetes, hipertensión y enfermedades autoinmunes. Los signos y síntomas, ¿verdad? Es importante destacar que una proporción significativa de personas es asintomática y el diagnóstico se basa en la evidencia patológica del daño renal, por ejemplo, hematuria o proteinuria y una reducción en la tasa de filtración glomerular, con un aumento de la creatinina sérica. Los signos como consecuencia de la enfermedad renal son la hipertensión, el edema periférico, ¿verdad?, debido a la retención de sodio y exacerbado además por la hipoalbuminuria. La palidez, ¿verdad?, debido a la anemia. El paciente puede describir que su orina es espumosa porque tiene una cantidad importante de proteinuria, o color café o color cola. Eso en el contexto de la hematuria. Las náuseas se debe a una acumulación de productos de desechos tóxicos en la circulación, como la urea que no es excretada por el riñón. A medida que la insuficiencia renal progresa hacia las etapas más avanzadas de la uremia, los pacientes pueden presentar vómitos. También pueden informar un sabor metálico en la boca, lo que empeora las náuseas. La sobrecarga de líquidos se manifiesta con disnea y ortopnea debido a un edema pulmonar.
La cognición también puede verse afectada en todas las etapas de la enfermedad renal crónica y en las etapas más avanzadas de la uremia, los pacientes pueden presentar convulsiones o coma. Además de estos síntomas, signos y síntomas, tenemos, ¿verdad?, las piernas inquietas, que es un síntoma de la uremia y está presente en todas las etapas. Artralgia, que es dolor en las articulaciones, esto si el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Puede haber un aumento de la próstata, por lo que se debe realizar un examen para descartar una uropatía obstructiva. Como consecuencia, en el paciente diabético, ¿verdad? A menudo se consigue una retinopatía diabética coexistente y otras marcas asociadas a la enfermedad microvascular periférica. La anemia se asocia con la enfermedad renal crónica debido a la falta de eritropoyetina producida por el riñón. Generalmente, una vez que la tasa de filtración glomerular disminuye a menos de 50 ml por minuto. También podemos tener otro tipo de anemias carenciales, por ejemplo, de hierro, que se manifiestan durante la evaluación de la enfermedad renal crónica. El prurito se cree que se debe a una acumulación de productos de desechos tóxicos en la circulación sanguínea y debajo de la piel, tales como la urea que el riñón no excreta. Además tenemos hiperpotasemia, que es frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica debido a la incapacidad del riñón de excretar potasio ingerido en la dieta cuando la tasa de filtración estimada disminuye. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La creatinina sérica en solitario no es suficiente para determinar la enfermedad crónica. Puede mostrar un nivel falsamente bajo en pacientes con baja masa muscular, como en las personas de edad avanzada o desnutrida, o en pacientes con insuficiencia hepática. El rango de referencia normal de creatinina es de entre 0.8 a 1.4 miligramos por decilitro en los hombres y 0.6 a 1.1 miligramos en mujeres. Tenemos también diagnóstico por imágenes. La ecografía renal es necesaria para evaluar el tamaño del riñón, lesiones tipo masa, obstrucción del tracto urinario. También se puede hacer una exploración dúplex para ver el flujo arterial renal. La tomografía computarizada de abdomen y la resonancia magnética, que necesitan medio de contraste, en estos pacientes debe ser bastante bien evaluada, ya que este contraste es nefrotóxico. Por tanto, el técnico radiólogo, ¿verdad?, y el médico definirán si el costo-beneficio es importante como para decidir realizar este estudio. La biopsia de riñón se realiza en una minoría de pacientes con enfermedad renal crónica. Se indica una biopsia renal para determinar un diagnóstico patológico por sospecha, un síndrome nefrótico o nefrítico glomerular. También es útil en personas diabéticas con insuficiencia renal que progresa rápidamente. Hay ciertas infecciones, ¿verdad?, que, como la hepatitis B y C, la sífilis, faringitis estreptocócica, están relacionadas con trastornos glomerulares. En ese caso es útil la biopsia. Las complicaciones, tenemos, ¿verdad?, la anemia,
por enfermedad renal crónica se debe a una deficiencia de eritropoyetina, dado que disminuye la tasa de filtración glomerular. Tenemos la osteodistrofia renal, que se debe a un aumento de la hormona paratiroidea como resultado de la retención de fósforo y a la hipocalcemia por deficiencia de vitamina D. Todo esto a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Una desnutrición proteica, si la tasa de filtración disminuye, los pacientes desarrollan anorexia, náusea, vómito, por lo tanto hay una falta de ingesta de proteínas. La acidosis metabólica es frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica debido a la incapacidad del riñón de excretar el ácido, una vez que la tasa de filtración es menor a 50. La hiperpotasemia, ¿verdad?, es frecuente en la enfermedad renal debido a la incapacidad del riñón de excretar el potasio ingerido en la dieta cuando ésta va disminuyendo. El tratamiento el objetivo principal del tratamiento es enlentecer la pérdida progresiva de la función del riñón y evitar la necesidad de recurrir a la diálisis o al trasplante renal. En la enfermedad cardiovascular, ¿verdad?, la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal crónica, requieren al menos 2 o 3 tipos diferentes de fármacos antihipertensivos para lograr el control óptimo de la presión arterial. Se debe utilizar una combinación de fármacos antihipertensivos para lograr la presión arterial deseada. Si estamos frente a un paciente con diabético, los objetivos glucémicos deberían estar individualizados, porque para muchos pacientes lo adecuado es una hemoglobina glicosilada de más de 7. Sin embargo, niveles entre 7 y 7.9% pueden ser más adecuados en algunos pacientes, por ejemplo, con edad avanzada, con esperanza de vida limitada, con enfermedad cardiovascular conocida, alto riesgo de hipoglucemia severa o dificultad para alcanzar metas más bajas, a pesar del uso múltiple de medicamentos antihiperglucémicos e insulina. En los pacientes con diabetes y enfermedades renales crónicas existe el riesgo de la hipoglicemia debido a la alteración de la depuración renal de los medicamentos, como la insulina, ya que 2/3 de la insulina son degradados por el riñón. Todo esto debido a la gluconeogénesis renal. Los pacientes con diabetes tipo 1 requieren tratamiento con insulina independientemente si están recibiendo diálisis o no. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, algunos medicamentos antihiperglucémicos específicos reducen significativamente la mortalidad cardiovascular o mortalidad por otras causas. Entre los medicamentos antihiperglucémicos que reducen la mortalidad cardiovascular, tenemos la metformina. Otro aspecto importante es la educación, ¿verdad? La educación puede desempeñar un papel importante en el retraso del avance de la enfermedad renal crónica, así como ayudar al paciente a entender sus opciones si la enfermedad renal crónica avanza. Se debe abordar las preferencias del paciente, el apoyo de la familia, las comorbilidades, la proximidad al centro de diálisis.
cuando se elige una modalidad o se evalúan los cuidados paliativos. Se debe incluir a todos los pacientes que reciban hemodiálisis sobre la preservación venosa, limitando la venopunción y el acceso intravenoso en el brazo de acceso. El trasplante renal se indica una vez que la tasa de filtración glomerular es menos de 20 ml por minuto. El paciente haya sido evaluado, sometido al proceso de pruebas requerido para un equipo de trasplante. Es muy importante el apoyo a la familia, la proximidad al centro de diálisis cuando se elige una modalidad o se evalúan los cuidados paliativos. Rol enfermera. Entonces, evaluar, ¿verdad? Se debe evaluar según el programa de los pacientes con factores de riesgo para la enfermedad renal crónica a nivel de atención primaria como diabetes, hipertensión o que tengan algún miembro de la familia con enfermedad renal crónica. La dieta es muy importante, pero también es importante que sea individualizada, ¿verdad? Porque las recomendaciones dietéticas deben individualizarse para evitar sobrepeso u obesidad, pero también según la función renal del paciente. Como norma general y con la finalidad de sugerir un mejor estilo de vida, se recomienda realizar entre 30 y 60 minutos de ejercicio moderado entre 4 a 7 días por semana, de acuerdo a la condición del paciente. Rol enfermera para el manejo del paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal es facilitar el proceso de adaptación a la enfermedad en función de la edad, la situación familiar, las condiciones de formación y laborales, si el paciente trabaja aún, la forma de aparición, desarrollo de la enfermedad. Además, es bien importante que el paciente tenga confianza en el sistema sanitario. Se debe educar al paciente que recibe hemodiálisis sobre la preservación venosa, limitando la venopunción y acceso intravenoso en ese brazo de acceso. La enfermera debe tener conocimiento de las diferentes opciones, ¿verdad?, que tiene este paciente, donde recibe la diálisis, cuáles son las posibles complicaciones que puede tener. Mantener además una buena relación y comunicación con el servicio de nefrología de referencia es ideal. El pronóstico de la enfermedad renal crónica es generalmente progresiva y conduce a una nefropatía terminal y a la necesidad de una diálisis. Una diálisis o un trasplante. Aunque no se puede curar, en gran medida se puede controlar y manejar. Por tanto, la actuación de nosotros como enfermeras y enfermeras es el acompañamiento, el conocimiento y poner a disposición de nuestros pacientes, ¿verdad?, todas las mejores condiciones para tener en este periodo una buena calidad de vida. Espero que estos conocimientos los motiven a seguir en su formación académica para ser unos excelentes profesionales en el futuro. Muchas gracias. La bibliografía y nos vemos en la segunda cápsula.